Buenas, ¿cómo les va? Bueno, como les decía en el video anterior, necesitábamos hablar sobre un poco sobre los tableros y en sí explicarles algunas breves funciones que tienen estos muchachos. Primero vamos a hablar con el tipo de funciones que tienen, ¿sí? A ver, en realidad los tableros trabajan según la clasificación o según la función en la que uno desea que estén destinados, ¿sí? Por ejemplo, los tableros tienen una función que es la de medición, que en realidad ese tablero sería el medidor, ¿bien? Después tenemos lo que son maniobras, por ejemplo, lo que vendría a ser tableros de distribución, ¿eh? Medición, ¿sí? Maniobras, protección, ¿sí? Son las cuatro funciones básicas que puede llegar a tener. Por ejemplo, los tableros de maniobra se pueden decir que son aquellos en los cuales uno puede derivar para varios sectores desde un solo tablero, pero siempre y cuando, por ejemplo, surja que en uno de los tableros, ¿no?, se quede sin luz. Por ejemplo, vamos a suponer que se corte esta llave, se queme esta llave y yo necesito modificar, ¿sí? Necesito tener cortado aquí, pero tener alimentación allá abajo. Entonces, están los tableros de comando, que son aquellos que se encargan de cortar automáticamente y pasar las derivaciones hacia abajo. Esos son tableros de maniobra, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno necesita activar un grupo electrógeno de manera automática, ¿está? Entonces se corta el suministro de energía y entra lo que es la parte automática, ¿bien?, que es el tablero de comando, que empezaría a trabajar por mandando energía hacia el tablero del generador, en el cual nosotros vamos a suministrar de nuevo la energía. Esos son los tableros de maniobra, ¿sí? Antes había una llave que ahora les voy a mostrar, por ejemplo, que en realidad es una llave de corte. Está fuera de servicio por obvias razones, ya es vieja, de por sí funcionaba en este momento, pero esta es una llave de maniobras. Vamos, hay que activar esta palanca. Una llave de maniobras nomás, que antes se utilizaba, digamos, para trabajar con las maniobras y cortar, digamos, de manera manual. Bueno, hoy esto ya no existe más, hoy es toda la tecnología es automatizada, ¿verdad? Bueno, por otro lado, hablamos de lo que es la función de los tableros a través de las protecciones. Y acá empieza a trabajar mucho sobre el tema de qué es lo que tiene que proteger y cuál es la derivación, cuál es la función principal. Acá yo les estoy mostrando un tablero que prácticamente para lo que es domiciliario no sirve, sino que es un tablero industrial. Pero sí a lo que quiero llegar aquí es cómo es el tema de los grados de protección que tienen los tableros, ¿sí? Y cuál sería la funcionalidad que uno le puede llegar a brindar. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando hablamos de grados de protección estamos hablando de una norma que se llama IP, en la cual, digamos, tiene un número. Por ejemplo, en este caso, este tablero que tenemos aquí tiene un IP que es el 40, ¿sí? Este tablerito que tenemos acá, una llave, tiene un IP también de 40, o sea, los dos, a pesar del tamaño, tienen el mismo grado de protección. En cambio este no. Y ahora les voy a mostrar otro que tiene un grado de protección, como pueden ver, IP 65. Bien, ¿qué significa ese IP? En realidad es un grado de protección en la cual uno puede llegar a decir que se puede o no se puede instalar en la intemperie. Sí se puede instalar en la intemperie. También, este gabinete también, a pesar de que este está vacío. Esta es una caja de distribución que ustedes la van a ver, por ejemplo,
en los semáforos, la van a ver en los semáforos, la van a ver en los tableros de, por ejemplo, en las luminarias exteriores. ¿Por qué sirve específicamente para exteriores? ¿Por qué? Si me esperan unos minutos, les voy a mostrar. Por empezar, en este caso, todos tienen un burlete que es, digamos, lo que le brinda la impermeabilidad al tablero. O sea, no permite el ingreso de elementos contundentes como el agua, la basura, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la finalidad con el grado de protección. O sea, el tema es la impermeabilidad que brinda. Este tablero que tengo acá abajo, este azul que tengo metálico, este tablero que tengo metálico aquí abajo, es impermeable, ¿sí? Pero se dio de baja y ahora les voy a explicar el motivo. Pero me voy a guiar en este, me voy a fijar en este principalmente. Este burlete que yo tengo aquí, que está alrededor, es el que me da el grado de impermeabilidad para que esto, digamos, no tenga acceso de agua, humedad, ¿sí? En este caso. Entonces, aquí adentro, digamos, se arma toda la estructura en donde uno puede trabajar para poder hacer las maniobras. ¿Qué me surge con esto? Este no es un tablero, ¿sí? Por la flexibilidad que tiene, no es un tablero para soportar impactos de golpe como si fuera una térmica. Y cuando hablo de impactos, hablo de un cortocircuito, ¿sí? Hablo de estos golpes, que uno acá lo estoy haciendo en forma manual, pero el impacto que surge lo tiene que soportar. En este caso se podría partir, ¿sí? O sea, para térmicas especialmente no está diseñado, sino para más bien de comando o para plaquetas, en lo cual, digamos, uno, digamos, puede meter por aquí, hacer estas derivaciones, pero lo hace con cable totalmente impermeable. Estas derivaciones, hablo de estas salidas que tiene este tablero. ¿Ven? Que en este caso es totalmente liso y es por eso que es para exteriores. Lo mismo que este otro. Este otro también es para exteriores, ¿sí? Estos agujeros no son propios del gabinete, sino que se armaron para que, digamos, puedan entrar los cables de aquí de energía. Sin embargo, digamos, se dio de baja, porque eso también tiene un tema, que todos los tableros tienen un tiempo de durabilidad y eso va a depender del mantenimiento que uno le dé o del uso que uno le dé. Por ejemplo, yo recomiendo que si uno va a poner embutido el tablero sea de metal, porque el plástico con el tiempo el material se lo corroe, ¿está bien? Pero el plástico también es utilizable, ¿sí? En este caso se dio de baja por algunos motivos, por ejemplo, el tema de la oxidación, ¿sí? Esto ya perdió aislación, por lo tanto, digamos, tendríamos que volver a hacer con pintura para chapa, volver a repintarlo, que es una parte que, digamos, se podría utilizar, pero ya perdió la aislación propia del tablero. Entonces, el hecho de que algún cable esté tocando por aquí, ¿no? Va a surgir que esto sea conductivo, entonces una persona puede tocar de esta manera, como yo que estoy tocando sin guantes, y puede recibir una descarga eléctrica. La segunda es que aquí también tiene un burlete, pero este burlete ya está oxidado, ya está gastado. Por lo tanto, digamos, esto hay que sacarlo y volver a ponerle un nuevo burlete para que pueda, digamos, ser impermeable en el caso de este muchachito. Funcionabilidad tiene, ¿sí? Porque se le puede hacer un mantenimiento y se puede volver a estar en servicio, pero hoy está fuera de servicio por estos motivos, ¿sí? En este caso estaba en buenas condiciones, pero dado estas circunstancias lo tuvimos que sacar por, digamos, este problema que es la pintura, la falta de no te podría decir si de mantenimiento,
pero digamos que no tenemos en este caso de mi trabajo pintura para esto, y bueno, no, esto queda entre nos, no nos compran. Bueno, con respecto al tema del grado al tema de la funcionabilidad, aquí vamos a hacer un poco de hincapié en qué momento se los determina como tablero principal o tablero seccional, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a hacer una breve explicación, ¿sí? Que les voy a mostrar acá a dos muchachos que los tenemos por aquí atrás, en el cual vamos a determinar cuál es el tablero principal y cuál es el tablero seccional. Son estos dos changuitos que tengo acá. Bueno, si hablamos de tableros monofásicos o de instalaciones monofásicas, acá puedo decir lo siguiente. Acá no estoy, puse las térmicas según digamos como encontré, no porque tenga, digamos, ese número, ¿sí? Quiero decir en el sentido de que lo importante acá es cómo es la funcionabilidad y no cómo está, digamos, los amperajes. Bien, después se los voy a poner bien. Pero en este caso particular, nosotros cuando trabajamos con instalaciones monofásicas, lo que sale detrás, lo que está detrás del medidor, justamente en el pilar, es una térmica monofásica. O sea que podemos utilizar un gabinete solamente de 2 bocas, ¿sí? ¿Está? Podemos colocar un gabinete de 4, y esto va a depender de la cantidad de viviendas que uno pueda llegar a tener o de circuitos que uno puede llegar a tener, pero no es recomendable en el caso de los circuitos. Sí es recomendable en el caso de, por ejemplo, de que haya casas, ¿no? Más de una casa, ahí sí es recomendable. ¿Por qué? Porque cada casa puede ser monofásica, por ejemplo, ¿verdad? Pero podríamos ampliar en el medidor la potencia, entonces ya podemos colocar un tablero más grande y podemos ahí hacer las derivaciones correspondientes a cada vivienda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, en el caso de que haya 2 casas o 3 casas, vamos a suponer que todas tienen el mismo consumo, la mano en coche, ahí ya podemos decir que podemos poner 3 térmicas bipolares, entonces ya ponemos un gabinete de 2, 4, 6 bocas, ¿sí? 3 térmicas, 2, 4, 6 bocas en ese propio gabinete, y tenemos la distribución ahí. Bien, pero bueno, aquí en este caso estoy hablando de una sola vivienda, en el cual tenemos una térmica bipolar y tenemos lo que sería el tablero seccional, que ahí sí ya empieza con, estoy hablando con 4 bocas. Esta cajita me da para 4 bocas, en la cual puedo decir que tengo solamente para un solo circuito y tengo el disyuntor y la térmica. Lo recomendable en este caso particular es que sí sea de 6 bocas mínimamente, porque ahí es donde puedo distribuir los circuitos como corresponde, que son los circuitos de tomas corrientes y de la iluminación, que son los 2 básicos que nosotros tenemos. Ahora, ¿de qué va a depender la cantidad de bocas que uno tenga? ¿De qué va a depender el tamaño del tablero? Dependerá de la cantidad de circuitos que uno va a tener, ¿sí? Y acordémonos siempre que en todo caso tiene que haber una térmica y un disyuntor por circuito. Por lo tanto, ya estamos hablando de el doble. ¿Se entiende? Quiero decir, acá, por ejemplo, tengo una térmica y un disyuntor que es para un circuito. Si yo tuviera el circuito de tomas, que sería el otro, tendría que poner una térmica y un disyuntor. Entonces ya, en vez de tener 6 bocas, voy a tener 8. ¿Sí? Y a medida que voy agregando circuitos, voy agregando 4 bocas más. Siempre. ¿Bien? O sea, esta es la finalidad en el caso del tablero seccional. Bien, tablero principal, tablero seccional. Fíjense acá en este caso, que pareciera que también surge lo mismo, ¿sí? Pero en el caso de una instalación trifásica, tenemos el tablero principal,
y el tablero seccional, que tiene una térmica general y un disyuntor por circuito. ¿Sí? Térmica general, disyuntor por circuito, en el caso este. Bien, entonces ahí podemos decir que este sería un tablero seccional con maquinarias básicas, como ustedes quieran llamarlo, pero el tablero principal sería este. ¿Sí? O sea que el tamaño implica, digamos, que lo único que va a modificar que sea el tablero principal o seccional en el caso de térmicas es la intensidad que tiene que soportar. ¿Sí? Es la intensidad que tiene que soportar. En este caso podríamos decir que de todos estos tableritos que yo tengo acá, el tablero principal es este, porque es, digamos, que tiene ya, estos no son térmicas comunes, ¿sí? Estos ya más bien se llaman interruptores, son interruptores industriales, tienen una intensidad de 250 amperes por fase, ¿sí? O sea que ya, digamos, en este caso pasa la intensidad admisible, que en el caso de los domiciliarios tiene hasta 63 amperes. ¿Sí? Y las térmicas comunes, ¿sí? Esta clase de térmicas tienen hasta 125 amperes de consumo. Bueno, acá tiene 100. O sea, a partir de los 125 ya las térmicas se llaman interruptores. No son más térmicas, ya directamente, son de este modelo. Este es uno más chico, de 160 amperes. Lo dice ahí, 160A. Bueno, funcionabilidad. Después el tema que vamos a plantear es el tema de las alturas, como les trabajaba en el caso, les hablaba en el caso anterior. Siempre todos los tableros, por una cuestión de maniobra, no me sale la palabra ahora, perdón, pero que se pueda manejar y manipular, tienen que estar a una distancia a altura del pecho, que sería 1,50 m aproximadamente. O sea que el centro de este tablero, todos estos centros tienen que estar a 1,50 m de diferencia. Y este también tiene que estar a 1,50 m de diferencia, porque digamos es la altura que nosotros podemos trabajar seguros, ¿sí? Con respecto al manejo, ¿no? A la conexión. Y por otro lado, lo que quería plantear con el tema de los tableros, quería hacer un hincapié en todos los tableros en realidad, es que tenemos que ubicarlos en los lugares más secos, ¿sí? De fácil de mucha ventilación, de lugares que uno pueda mantener y trabajar en forma accesible. Bien, les voy a dar un detalle acá. Por ejemplo, hay oficinas que no puedo trabajar en forma cómoda debido a que donde utilizan los tableros, netamente lo que hacen es usarlos de depósito. Y por más que nosotros hacemos recomendaciones, a veces es como que esto no nos da hacen. Y no lo puedo firmar ahora porque, digamos, no tengo la autorización para hacerlo. Pero, porque si no tendría que hacer una denuncia y demás, que la hicimos. Y bueno, todavía estamos esperando que de algún lado nos den una mano para poder utilizar. Pero lo que voy es a esto. Los tableros tienen que estar en fácil acceso, en un lugar seco, en un lugar ventilado. Por eso es normal que ustedes vean en algunas obras y en algunos lugares de trabajo, de oficinas, que los tableros tengan aire acondicionado. Eso en realidad es por una particularidad bastante comprensible, que es el tema de la temperatura de los cables. Es para mantener con mayor frialdad los cables. Bien, es decir, yo lo que planteo es esto: nosotros cada vez que agregamos más cosas estamos agregando mayor corriente a los conductores. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que
a un conductor, a un cable normal, nosotros estamos trabajando con cables de 2,5, acá estamos hablando, por ejemplo, no es lo mismo un cable de 35 milímetros que un cable de 2,5. El cable de 2,5 soporta 18 amperes, o sea, más o menos en términos prácticos le estoy diciendo que soporta alrededor de 2200, 2400, 2000, casi 3000 watts de potencia, ¿sí? Un cable de 2,5 está soportando casi 3000 watts de potencia. Que 3000 watts de potencia, en forma simple, le estaría diciendo que sería la función o el funcionamiento de un microondas en casi estado constante, ¿sí? Por ejemplo, o una plancha o cualquier cosa que sea resistencia, una estufa, ¿sí? Sobre todo las estufas estas que son las nuevas, las giratorias, que son de cuarzo, que tienen 1200, o sea, las teclas tienen 1200 watts de consumo, o sea que 1200 son 3 velas, son casi 3600 watts, o sea que una de esas estufas prendidas a full y estando todo el tiempo, es lo que me va a soportar el cable de 2,5. Si yo agrego más, y con el tiempo se va a quemar el cable, no la estufa, ¿sí? Bueno, particularmente los tableros tienen que estar en un lugar ventilado, ¿sí? Para que no se produzca, digamos, la quemadura de los cables en realidad, o que se mantengan frescos. Realmente la temperatura, el frío de los cables permiten que los conductores, ¿sí?, tengan mayor conducción. Por eso, por ejemplo, los cables enterrados tienen una muy buena conducción porque mantienen la humedad y la temperatura. Pero en el caso nuestros, los cables comunes que nosotros utilizamos no tienen buena conducción con la temperatura, se queman, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que surge con un cable quemándose, ¿sí? Un cable sufriendo temperaturas. Acá vamos a tener que esperar un ratito que tome temperatura la resistencia. Bueno, como podemos ver, acá ya puse el cable, está tomando temperatura, y lo que se va a ver a continuación es como el cable va, digamos, derritiéndose. Son inífugos, ¿sí? Eso es lo que tienen de bueno los cables. Fíjense cómo se deformó el cable. Los puse a temperatura, obviamente, ¿no? Pero esto es lo que surge cuando los cables empiezan a trabajar con temperatura. Por eso es recomendable que los tableros, como es la mayor concentración de temperatura de los circuitos, estén en lugares ventilados, secos, donde no se permita el ingreso de la humedad. Por ejemplo, aquí en este caso, al ser un taller y estar ubicado en un lugar que sería una cocina, no está permitido el uso de un tablero aquí, ¿se entiende? Pero por una cuestión de temperatura, concentración de humedad, concentración de grasas, concentración de todo lo que ustedes quieran, entonces en la cocina no está permitido, ¿sí? En el living es el único lugar, digamos, en que siempre tiene que estar ventilado y de fácil acceso. Bueno, espero que haya sido un poco didáctico. Próximamente estaré enviando sobre el capítulo 7, que era lo que también les había pedido que trabajemos.